Thank you for tuning in to Faith Connection. Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. நீங்கள் தேவனோடு தொடர்பு கொள்ள இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு உதவி செய்யும் என்று நம்புகிறோம். Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Señor le bendiga. Una vez más, gracias por estar con nosotros en nuestro programa Conexión de Fe, en donde nosotros le queremos ayudar a conectarlo con el Señor Jesucristo a través de su santa palabra, a través de su Santo Espíritu que ha puesto sobre nosotros. Y deseamos de todo corazón que la palabra de hoy que vamos a compartir con usted llene su corazón y le dé descanso a su alma, que es la prioridad para cada uno de nosotros. Pero en esta mañana vamos a ir rápidamente aquí a la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Jeremías. Jeremías 16 al 19. Y nos dice la palabra de Dios aquí en Jeremías: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea la buena o el buen camino, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Después dice la palabra en el 18, por tanto, oíd naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Este es el problema que siempre ha pasado hasta el día de hoy. Y nos vamos a enfocar en esto. En las últimas palabras del 19, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Siempre el humano piensa que la iglesia es aburrida y que la palabra de Dios es para los religiosos. Pero en realidad es para darnos descanso y el descanso que todos necesitamos. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a comprender este día la palabra del Señor. Padre, le damos gracias por su bendita palabra. Ayúdenos, Señor, a comprenderla. Permita, Señor, que nuestros corazones estén abiertos y dispuestos para escuchar su bendita palabra y ponerla en práctica, Señor. Háblenos al corazón en este día. Úseme una vez más. Bendiga a todo oyente, toda alma que en este día está escuchando y viendo este programa, Señor. Le pedimos, Padre, que nos hable al corazón y, Padre, que haya cambios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús se lo rogamos, Padre. Amén, Señor. Y amén. Bueno, en este día quiero compartir con usted algo de suma importancia y voy a tratar de ir rapidito porque el tiempo apremia y es demasiado corto lo que tenemos. Pero la Biblia nos enseña, amigo, hermano que me escucha, que Cristo nos abrió un nuevo camino. Y ese es el tema que quiero compartir con usted hoy. Cristo nos abrió un nuevo camino. La señal distintiva, hermano, amigo que me escucha, del bueno o del camino bueno es que cuando lo transitamos hallamos descanso para nuestras almas. El libro de Jeremías nos lo está diciendo. Dios nos invita a que vengamos a descansar en Él. Dios nos invita que nosotros vengamos a descansar en Él. El problema aquí es que no está hablando de un descanso físico. Si usted se da cuenta, está hablando de un descanso para el alma. Y ahorita vamos a ver estos puntos. Pero mira lo que nos dice Mateo, en el libro de Mateo 11. Dice la palabra de Dios, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Estas son palabras de Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Y mira lo que dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Todo el descanso que el Señor está ofreciendo y todo lo que Cristo quiere que tú y yo experimentemos, esto es espiritual, esto va adentro. Esto no es un descanso físico. Esto no es un descanso de que ya me cansé, me voy a sentar un rato y vuelvo a tomar fuerza. No se trata de eso. Se trata de que nosotros queremos encontrar o debemos encontrar ese descanso en el Señor. Pero déjeme le digo, apartados del Evangelio de Cristo, apartados de las cosas del Señor, jamás encontraremos nosotros descanso para vuestras almas. Nosotros necesitamos descansar en Él. Hay un cansancio espiritual en este tiempo en donde las personas aceptan cualquier cosa con tal de no fatigarse, con tal de no comprometerse y con tal de no hacer el extra que deberíamos de hacer para el Señor Jesús. Pero la presencia de Dios en nuestras vidas y nuestras actividades son las que nos dan esa seguridad
de que estamos en el camino correcto. Y eso nos hace descansar plenamente en el Señor. Necesitamos entender que lo que yo estoy haciéndolo para Dios y estoy descansando en Él. Amigo que me escucha, no se trata solamente de venir a la iglesia. No se trata solamente de que usted camine y vaya a la iglesia. Se trata de que usted y yo hagamos las cosas para que nosotros nos satisfagamos, pero nos satisfagamos con el Evangelio, no con nuestras actividades o nuestras actitudes. Ese es el problema que ha pasado en las iglesias de hoy. Se ha llenado tanto de actividades y se está tan ocupado como para darle una tranquilidad, pero es un descanso a la conciencia y no al alma. Como que si tú al estar muy ocupado en la iglesia sería suficiente como para decir, bueno, ya cumplí y no hay ningún problema. No está hablando de ese tipo de descansos. Mire lo que nos dice aquí en el libro de Éxodo. La Biblia nos enseña y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿De qué nos sirve hacer tantas cosas en la iglesia y tener tantas actividades si la presencia de Dios no está con nosotros? Nunca encontraremos el descanso que estamos buscando. Nunca vamos a estar en paz. Nunca tendremos esa tranquilidad. Porque sabemos que lo que estamos haciendo es solamente para cubrir algo que nosotros sabemos que no estamos haciendo. Y eso se llama buscar la presencia de Dios. Tener la presencia de Dios con nosotros en nuestras vidas. De nada nos sirve estar abarcando mucho y apretando poco, como decimos nosotros. Es decir, que lo que estamos haciendo, hermanos, de su corazón y de mi corazón, de verdad lo hagamos con alegría, en paz, con gozo, para que nuestro espíritu y nuestra alma, hermano, de verdad lo dijeran y lo dijeran y puedan recibir y sentir, experimentar ese gozo, esa paz, esa tranquilidad, ese descanso que solamente se encuentra en el Señor. La Biblia nos dice aquí en el libro de Eclesiastés 4:6 también, hermano, dice, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. No estoy diciendo que no hagas nada en tu iglesia. No estoy diciendo que no hagas nada por el Señor. Lo que estoy diciendo es que hagamos lo más que podamos, pero bien hecho para Dios. Disfrutándolo, gozándonos y no renegando, ni tampoco estar pensando que por lo que yo estoy haciendo ahora merezco más. Cuando nosotros hacemos las cosas en la carne, pensamos que tenemos que ser reconocidos y pensamos que tenemos que ser sacados, levantados en hombros. No se trata de eso. Entre más hago para el Señor, más miserable me siento muchas veces, porque creo aún que con todo lo que yo estoy haciendo, no estoy haciendo lo suficiente para mi Señor. Él vale la pena. Él es en verdad, Él es suficiente para todo lo que nosotros hacemos. En verdad, Él vale la pena que yo me esfuerce y haga todo lo imposible para poder quedar bien con mi Señor y no con el hombre. El descanso no proviene de la riqueza, ni de la salud, ni de la gloria de los hombres, ni del reconocimiento, ni de cualquier cosa material. El verdadero descanso, Jesús es el que nos lo provee. El verdadero descanso que usted y yo podemos tener, verdaderamente Jesús es el único que lo provee. Él es el único que te lo va a dar. Y esto vale la pena, descansar en Él, porque ese descanso es espiritual. Ese descanso es que tú llegas y aunque los problemas estén en grande a tu alrededor, tú vas a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente Cristo nos lo puede dar. Hermano, lo que yo quiero que usted entienda, amigo, que usted me está escuchando, es que la paz que usted está buscando muchas veces en el dinero, en el trabajo, en las ocupaciones, ahí no la vas a encontrar, solamente está en Cristo. Y no me refiero a un descanso, como estoy diciendo, físico, a un descanso espiritual. Jesucristo nos enseñó y nos abrió un nuevo camino. Y Él lo hizo para que nosotros lo siguiésemos, dice, pero también para que lo disfrutáramos y lo compartamos con otras personas. No nos lo dio solamente para que tú digas, bueno, ya descanso yo, estoy en paz, estoy a gusto. No, el Señor también nos lo dio para que lo disfrutes, para que lo experimentes, pero también te lo dio para que tú lo compartas con otras personas. Y hay algunas otras personas, quizás, amigo, que tú me escuchas, hermano, que me estás escuchando, a lo mejor tú ya encontraste este descanso y lo estás disfrutando. Pues ahora te corresponde compartirlo con otras personas. O quizás tú que me estás viendo en este día, estás agobiado con los problemas, estás con los problemas hasta el copete ya hasta arriba.
Necesitas descansar, pero descansar en el Señor. No descanso físico, descanso espiritual. Lo que Dios quiere es que confíes en Él. Lo que Dios quiere es estar contigo y soliviantar tus problemas y darte la solución a todo lo que tú no lo encuentras. Porque Él la tiene. Jesucristo tiene la solución a todo esto. En el libro de Jeremías 6:16, lo que leímos ahorita, nos enseña claramente. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. Nos pide que nos paremos, que hagamos un alto, que ya hemos buscado en todo aspecto, que ya estamos tratando de buscar el dinero, o más bien en el dinero la tranquilidad, estamos buscando en satisfacernos, estamos buscando en lo que a mí me gusta, pero nos damos cuenta que sigue habiendo un vacío todavía. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. Y después de preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Esta es decisión personal. La decisión personal se hace una vez que tú conoces la palabra de Dios. Dice que nos paremos, que volteemos, que miremos y preguntemos. Y podamos nosotros, una vez que encontremos el camino, caminar por él verdaderamente. Juan 14:6 nos dice la palabra de Dios, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. En la única manera cuando encontramos el camino y que podemos disfrutar de él es parándote y pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué estoy pensando? ¿Por qué estoy tratando de buscar o encontrar ese descanso que yo sé que solamente lo voy a encontrar en el Señor? Porque a pesar de que mucha gente, y quizá tú que me estás escuchando en este día seas uno de ellos, que tengas dinero, que tengas solvencia económica, que tengas un buen trabajo y que tengas lo que tú puedas tener hablando económicamente o materialmente, pero sigue habiendo un vacío en tu corazón. Ese vacío no lo van a llenar ni los vicios, ni la droga, no lo va a llenar ni las mujeres, no lo van a llenar ni las posesiones. El único que lo puede llenar se llama Jesucristo. Y una vez que tú recibas a Cristo como tu Señor y Salvador, una vez que le permitas entrar en tu corazón, te darás cuenta que eso lo estuviste buscando por muchos años. Y solamente en Cristo se encuentra esa paz. Solamente en Cristo podemos encontrar esa satisfacción, ese descanso. Bueno, yo te voy a dar nomás 3 puntos rapidito. Y quiero que entienda, hermano, amigo que me escucha, que el camino que Jesucristo nos abrió es camino para nuestra propia o para nuestro propio bien. Número 1, el camino de perdón. El camino de perdón mediante la expiación. Jesucristo abrió un camino donde Él se entregó a sí mismo por nosotros. Y Él se entregó para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Él pagó el precio que tú y yo teníamos que haber pagado. Él pagó el precio que usted y yo debimos de haber sufrido lo que Él sufrió por nosotros. Sin embargo, para que usted y yo tuviéramos perdón, Él se entregó por nosotros. El camino del perdón da un descanso a la conciencia. Que ya no podamos cargar o ya no tengamos que cargar con esas culpas. Cuando aceptaste a Cristo como Señor y Salvador y tú recibiste ese sacrificio que Cristo hizo por ti y por mí en el Calvario de la cruz, en la cruz del Calvario, entonces usted y yo, nuestra conciencia va a descansar, nuestra alma va a descansar. Va a sentir una tranquilidad. Cristo pagó un precio muy alto para que tú y yo pudiéramos tener seguridad y una seguridad eterna. Porque cuando Cristo dio la vida por nosotros, Él no estaba jugando diciendo, hoy sí y mañana no. Por eso todas estas personas que están diciendo que la salvación se pierde, yo le voy a decir, y lo he dicho muchas veces, si usted cree que la salvación se pierde, entonces tenga mucho cuidado, porque es muy probable que ni siquiera salvo es. La salvación no depende de mí. La salvación que Cristo da no depende de lo que yo hago ni del humano. La salvación que Cristo da depende del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Tú y yo no hicimos nada para lograrlo. No hicimos nada para recibirlo. No hemos hecho absolutamente nada para que usted y yo lo podamos disfrutar. Cristo lo hizo todo.
Él hizo todo lo que tenía que haber hecho para que usted y yo gozáramos de vida eterna. Pero principalmente, Él se dio en sacrificio para que el Padre Celestial nos perdonara a nosotros en Él. El perdón que usted y yo obtuvimos, lo obtuvimos por el sacrificio de Cristo, no porque seamos buenas personas. Entonces, en Cristo se encuentra el descanso. Ya lo leímos ahorita en Juan. Dice en Mateo, dice la palabra de que vengamos a Él, los que estemos cansados y trabajados, y hallaremos descanso en Él. En Cristo. Esto fue dicho desde mucho tiempo antes. Jesús ya había sido anunciado. Él iba a ser sacrificado por nosotros hasta que se llegó al cumplimiento. Miren lo que dice la palabra, dice aquí en el libro de Isaías. Isaías 53, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será, dice, en su mano prosperada. El 11, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevarás a las iniquidades de ellos. Miren lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Por el sufrimiento de Jesús, por su sacrificio, por lo que Jesucristo hizo, por la aflicción que Él pasó, usted y yo somos justos. Él va a justificar a muchos. Él va a justificar y llevará las iniquidades de todos. Esto significa todos nuestros pecados. Solamente por lo que Cristo hizo, no por lo que nosotros hayamos hecho. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es creer ese sacrificio, creer que Él lo hizo y aceptar ese sacrificio. Eso es lo único que tenemos que hacer. Una vez que lo hagamos, entonces vamos a empezar a comprender el camino del perdón. Porque el perdonado sabe perdonar. Y una vez que comprendimos esto y que yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador y que yo creo que ya fui perdonado, entonces empiezo a perdonar. Y una vez que yo empiezo a perdonar, empiezo a liberarme para poder descansar en Él. Porque la falta de perdón en tu vida no te deja descansar. Pero la falta de que tú perdones a otros tampoco te deja descansar. La Biblia nos dice aquí en el libro de Mateo 6, dice la palabra de 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. En el libro mismo de aquí de Mateo 18 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Amigo que me escucha, el perdón es algo que tú experimentaste para que tu alma descanse, para que tu conciencia esté en paz. Cuando yo acepté a Cristo y cuando yo recibí a Cristo como mi Señor y mi Salvador de mi vida, entonces experimenté algo que jamás en la religión no había experimentado. Algo salió de mí, una carga se me cayó, algo pasó en mi vida que me permitía sentirme libre, en paz y poder caminar tranquilamente. No estamos hablando de sinvergüenzadas. Estamos hablando de que cuando Cristo perdona, hermano, no nada más te perdona, te capacita para que tú también lo hagas. Y te ayuda para que lo que tú recibas lo compartas. Por eso es que nos está diciendo, aquí lo que leemos ahorita aquí en Mateo 24. Nosotros lo que tenemos que hacer es que cuando yo perdono o cuando yo recibo el perdón, empiezo a compartir el perdón también. Y empiezo a creer también yo que yo necesito perdonar. Perdón a mi vida, pero también perdonar a otras personas. Porque si no perdonares a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre nos va a perdonar a nosotros. Necesitamos aprender a perdonar para poder hallar descanso. Número 2, el camino de la obediencia. Jesucristo en el camino de la expiación nos dio el perdón a nosotros. Pero en el camino de la obediencia, a los divinos mandatos de Dios es lo que descansa el alma. Cuando nuestro Señor Jesucristo obedeció al Padre, no obedeció solamente para quedar bien con el Padre, sino para enseñarnos a nosotros que debemos de ser obedientes a los caminos de Dios, a los mandatos de Dios, a lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Hermanos, necesitamos no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Y es fácil querer de parte de nosotros o de parte de Dios para nosotros. Es fácil y es bonito
querer aceptar y querer recibir todas las bendiciones. Todo el mundo lo quiere. De hecho, eso es lo que está pasando ahorita en muchos lugares. Se les predica un Dios de amor, se les predica un Dios perdonador, se les predica un Dios de prosperidad, se les predica un Dios que hace maravillas, pero nunca se les predica de un Dios que va a pedir cuentas también. Nunca se les predica de un Dios justo y santo que dice la Biblia, porque yo soy santo, vosotros tenéis que ser santos. Nunca se les predica que tienes que abandonar el pecado para poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Se predica un Dios glorioso, un Dios amoroso, y lo es. Sí lo es. Pero necesitamos también entender que así como Dios nos ama y nos perdonó, también nos va a pedir cuentas un día. Un día usted y yo estaremos en la presencia de Dios dándole cuentas a Dios por lo que nosotros sabemos y lo que escuchamos, aún de la palabra de Dios, y no lo estamos practicando. El camino de la obediencia, obedecer a Dios, es mejor que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Dios se complace más de la obediencia que de todo lo que tú puedes hacer en acciones. No es por obras para que nadie se gloríe. Nosotros necesitamos amar a Dios con todo nuestro corazón, y la obediencia es producto de una buena relación con el Señor. El libro de Romanos 5:19 nos dice la palabra de Dios, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de Cristo es que usted y yo estamos justificados. Porque Cristo, aún sabiendo a lo que le esperaba en el camino al Calvario, aún sabiendo lo que le venía enfrente, Él no se detuvo. La oración de Él fue: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pues está bien. Pero si no, que se haga tu voluntad. Eso es obediencia. Obediencia es que aunque tú sepas que lo que se te está mandando a hacer, no te esperan cosas quizás muy buenas aquí en la tierra, tú continúes adelante y sigas trabajando. Cuando nosotros, hermano, amigo, que usted me escucha, abrimos nuestro corazón a Jesucristo, hay muchos lugares que se está predicando: no te preocupes, tus problemas se van a acabar y todo va a tener solución y todo va a estar bien. No es verdad. Cuando tú aceptas a Cristo como Señor, no te estoy queriendo asustar, ni tampoco quiero que no lo hagas. Lo que yo quiero que entiendas es que cuando tú aceptas a Cristo, tú estás poniéndote en contra del enemigo, de Satanás, el rey de este siglo. Y le estamos declarando la guerra a él. Y sin embargo, la Biblia nos dice que ya tenemos victoria porque Cristo ya aplastó a Satanás. Usted y yo tenemos que entender que con Él estamos seguros. ¿Quién me apartará del amor de Dios? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni ninguna cosa creada, ni debajo, ni de arriba, ni de ningún lado. Estamos seguros en Cristo. Lo que estamos viendo aquí, hermano, que así como por un lado la obediencia de un hombre, o la desobediencia de un hombre, todos fueron pecadores, también por la obediencia de un hombre todos somos justificados. Por nuestro Señor Jesucristo es que somos constituidos justos por su obediencia. Él practicó esto, no solamente lo platicó. Hay una diferencia entre platicar y practicar. A veces hablamos muy bonito, pero de verdad que nuestros actos no dicen nada de lo que estamos hablando nosotros. Aquí en el libro de 2 de Corintios, la Biblia nos enseña, 2 Corintios 9, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis. La obediencia de nosotros al Evangelio de Cristo, por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Aquí es donde se refleja lo que Cristo ha hecho en nosotros. Aquí es donde se refleja cuando de verdad has aceptado a Cristo y empiezas a obedecer y empiezas a caminar en el Señor, hermano, a través de tu obediencia y no de tus labios. Es que se demuestra el amor que tenemos para Cristo. ¿Cuánta gente hay allá afuera denominándose cristianos? Y tú puedes hablar con cualquier persona y puedes decir con cualquier persona y le preguntas si es cristiano. La mayoría te va a decir que sí. Pero no quieren dejar muchas cosas que el mundo les ofrece. Hermano, la obediencia es principal antes que cualquier otra cosa. Yo creo fielmente que para obedecer a Dios, primeramente lo tienes que amar. Porque si no lo amas, jamás te vas a someter a Él. Número 3, y con eso terminamos, el camino de la comunión con Cristo.
El camino de la expiación. Cristo nos abrió el camino. Cristo murió por nosotros. Y por la expiación de Cristo, por el sacrificio de Él, tenemos perdón. El camino de la obediencia. Cristo fue obediente y nos la enseñó. Cristo caminó en obediencia y nos mandó que camináramos en obediencia así como Él lo hizo. Pablo decía en el libro de Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Cuando nosotros imitamos a una persona que camina con Dios, es probable que tengas esa misma bendición. Pero entre más conozcas al Señor y no al hombre, es mejor para ti. Es mucho mejor para ti. No hay pretextos que muchas personas ponen. A mí no me veas, yo soy hombre, yo fallo como cualquier otro hombre. Todos fallamos y no es una excusa. Todos los hombres fallamos. Pero no es una excusa para decir, no me veas a mí, porque nosotros somos la Biblia abierta para mucha gente que quizá no tenga una Biblia o ni siquiera entiende lo que la palabra Biblia significa. Para mucha gente no es la Biblia lo que tú le lees, es tu vida lo que ellos leen. ¿Qué hablas? ¿Qué dices? ¿Cómo te comportas? El camino de la comunión con Cristo es lo que nos enseña cómo podemos nosotros presentarle a la gente que no conoce a Cristo y presentarle un Cristo vivo en nosotros. El camino de la comunión con Cristo dice da descanso al corazón, a nuestro corazón. El caminar con Él en comunión es lo que nos brinda la luz y la claridad para lograr lo que hemos puesto o lo que nos hemos propuesto hacer para el Señor. Mira lo que nos dice Lucas 24:32. Dice la palabra de Dios aquí en Lucas 24, y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Aquí está hablando después de que Jesucristo se les apareció cuando Cristo ya había resucitado. Estos dos varones van por el camino, van caminando y Cristo se les junta después de que Él había resucitado. Y no le creyeron hasta después que se encontraron con Él y les dijeron que Él había resucitado. Y estas palabras dicen ellos, wow, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él estaba juntamente con nosotros? Cuando Cristo, hermano, de verdad estamos en comunión con Él, nuestro corazón nunca para de arder. Siempre tenemos ese deseo, siempre tenemos ese gusto, siempre queremos y anhelamos compartir esa palabra con alguien. Ese deseo, ese amor, eso que nosotros tenemos no es solamente casualidad, ni tampoco van a ser de la nada. Esto nace cuando usted tiene una relación personal con Cristo. Ahí es cuando nace. ¿Qué importa? ¿Qué importante es entender cuando caminamos con Dios? Qué importante entonces es tener una relación con Jesús, para que cuando nosotros tenemos una relación y caminamos con Dios, andemos donde andemos, nuestro corazón está ardiendo y deseando compartir ese evangelio con otras personas. Espero en el Señor que hoy, en este día, Dios te haya hablado. Y que tú entiendas que el sacrificio que Cristo hizo y el camino que Dios nos mostró, ese es un nuevo camino que nos lo abrió para que nosotros podamos caminar y no seamos como el libro de Jeremías que nos está diciendo. Y digamos nosotros, yo no voy a caminar por Él como dijeron en ese tiempo el pueblo de Dios. Dios abrió ese camino para que tú y yo caminemos. Espero que no seas tú el que va a decir, no me interesa caminar por Él. Dios quiera que quieras caminar por Él, que le abras tu corazón y que Jesucristo empiece a caminar y tú a caminar juntamente con Él. Dios te bendiga y muchas gracias por escucharnos en este día. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.